Bendiciones, hermanos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Kevin Mejías. En esta hora vengo a darles un pequeño mensaje. Es importante saber por qué y para qué fuimos creados, ¿verdad? Este mensaje quiero compartirlo. El título dice: ¿para qué fuimos creados? Primeramente, para saber por qué fuimos creados y para qué, hay que saber quién nos creó. Tenemos que darnos cuenta quién fue que nos creó. Pues hay que saber también qué significa la palabra crear. O la palabra crear significa formar o hacer. Esa es una palabra, tal vez se escucha muy sencilla, pero es una palabra muy importante, la cual es como viene el indicio de creación, de crear, de hacer, de realizar. En Jeremías 1:5 vamos a ver un ejemplo claro que dice así: antes que te formase en el vientre te conocía, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En este mensaje podemos ver claramente donde Dios habla a Jeremías y le dice que ya lo conocía mucho antes de haberlo engendrado y mucho antes de haberlo creado en su vientre de la madre. Ya él sabía quién era y para qué, y lo creó con un propósito, ¿verdad? Nosotros fuimos creados por Dios para muchos propósitos. En este caso vamos a hablar solamente un propósito de muchos de los que Dios nos ha creado para hacer, ¿verdad? Un ejemplo también podemos ver en Marcos 10:6. Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces ya sabemos quién nos creó. O sea, Dios es nuestro creador. Dios nos hizo, nos conoce de antes de haber nacido. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Otra afirmación, ¿verdad?, sería Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, leyendo esta parte podemos concluir sabiendo quién fue que nos creó. Pues fue Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la razón por la que fuimos creados es la siguiente: nosotros fuimos creados para adorar y alabar a Dios. ¿Por qué debemos adorar a Dios? En San Juan 3:16, dice: porque de tal manera dio Dios su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros y muriera por nuestros pecados. También podemos verlo en Efesios 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dios nos creó, pero aún así también dice: nos dio vida a vosotros cuando estabais en delitos y pecados. Debemos adorar a Dios y alabarle por muchas razones, por lo cual dice: debemos agradecer a Dios por crearnos, por darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios, por darnos vida, darnos salud, darnos trabajo, por darnos una nueva identidad, un nuevo corazón y una vida eterna. Ahora, usted me dice: ¿qué es adorar? ¿Qué es alabar? Mucha gente sabe, mucha gente no sabe. Mucha gente dice: yo sé adorar, pero en realidad no lo hacen en espíritu y en verdad, no lo hacen de corazón, solo cantan, alzan sus manos. Usted me dice: ¿pero qué tiene que ver? ¿Para qué fuimos creados y el adorar? Pues al ser creados por Dios, la manera de agradecerle a Dios es adorándolo y exaltándolo y cantando hacia Él, dándole, dice aquí, ¿qué es adorar? ¿O qué es la adoración? La adoración es alabar, honrar y servir. Eso es algo muy importante. Son tres cosas que van de la mano, son tres eslabones. Dice: alabar, honrar y servir. Por lo tanto, debemos adorar a Dios de esta manera: es rendirle respeto total y absoluto a Dios, reconocer que Él es el único, Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, que por lo tanto esas son las razones que debemos de adorarle, ¿verdad? Dice en San Juan 4:24, a lo que hablamos, que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el hecho de adorar no es solamente, como les decía, alzar las manos y cantar, ¿verdad? Nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, alabarle de corazón. La adoración es adorar a Dios. Es la actividad más noble, elevada
e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiésemos ser nuevamente verdaderos adoradores. Entonces, con esta pequeña frase que dice así: el que no vive para servir no sirve para vivir. No sé si han escuchado esa frase, ¿verdad? Suena tal vez un poco confusa, tal vez un poco dura, pero es muy real, ¿verdad? En pocas palabras, Dios nos creó a nosotros para poder adorarle y bendecirle su nombre. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho. Entonces, espero que les haya gustado y hayan entendido un poco qué es adorar y para qué fuimos creados. Dios me les bendiga y nos vemos pronto.